Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la maestra María Guadalupe Osorio y el día de hoy vengo a presentarles un segundo video sobre lo que son las listas y las tuplas. Vamos a ver en este caso un repaso sobre la creación, las operaciones y los métodos en lenguaje Python para crear estas estructuras. Bueno, pues comencemos. Bueno, empecemos a hacer un repaso sobre la definición de lo que es una lista. Bueno, la lista es una estructura de datos y un tipo de datos en Python con características especiales. Estas características especiales es que en las listas nos permiten almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas y hasta otras funciones. La lista es un arreglo de elementos donde podemos ingresar cualquier dato y para poder acceder a ellos nosotros vamos a utilizar lo que es la cuestión del índice. Por ejemplo, en esta imagen que ahorita tengo se ve cómo tenemos la cuestión de los valores, cada uno es un valor diferente y esos valores están almacenados en un espacio que se va a poder estar manejando de acuerdo al índice. Los índices en la cuestión de estos arreglos empiezan desde 0 y así consecutivamente van aumentando. Bueno, vamos a empezar a trabajar nuestra creación de listas para que en cierto momento pues comprendamos estos datos que acabamos de enunciar. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro lenguaje en Python 3. Vamos a utilizar nuestro compilador en línea online GDB. Y entonces utilizamos Python 3. Ya que estamos en Python, vamos a especificar que la creación de las listas, en este caso, tiene las siguientes características. Vamos a ponerle un nombre como cualquier tipo de dato o como cualquier tipo de variable, acordándonos que en cierto momento no se aceptan caracteres especiales y el carácter especial que podemos utilizar para ayudarnos a hacer una cuestión de separación para los nombres es el guión bajo. En este caso, por ejemplo, voy a crear como nombre para mi lista 1, lista-1, como les estaba diciendo, es el carácter especial que nos sirve para diferenciar la cuestión de los nombres. Voy a poner el signo de asignación, que en este caso es el signo igual, y para empezar nuestra lista vamos a utilizar la cuestión de corchetes. Las listas se empiezan en corchete. Acabo de crear en este caso una lista con elementos, más bien sin elementos, es una lista vacía. Esta lista puede quedar así vacía y después la podemos utilizar para pues almacenar datos posteriormente. En este caso lo que estamos haciendo, estamos creando la lista, estamos definiendo la lista sin elementos. Voy a crear otra lista, va a ser la lista -2, va a tener, vamos a asignarle, abrimos corchetes y ahora voy a crear una lista de números enteros. En este caso los números enteros van a ir del 1 al 5. Cada uno de los elementos que tenga la lista tiene que estar separado por comas para que en este caso los detecte como elementos diferentes y les asigne su
índice a cada elemento. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy creando 1, 2, 3, 4, y 5, cada uno de estos elementos tendrá en cierto momento la cuestión de sus índices, como lo podemos ver en este caso en la lista, en la imagen. Por ejemplo, el 1 se encontraría en valor 1 y tendría directamente el índice 0. El 2 estaría en valor 2, en la posición donde está valor 2, y tendría el índice 1, y así subsecuentemente. Muy bien. Entonces, en este caso, esta es una lista de números enteros. Por ejemplo, queremos imprimir o queremos ver qué es lo que cómo se imprimirían nuestras listas. En este caso utilizo la función print y con el nombre de la lista le doy, por ejemplo, en este caso lista 2, para que lo imprima, y va a imprimir completamente toda la lista con todos sus elementos. Acá lo podemos ver en la parte de abajo. Tenemos primero el Hello World, que no lo borré, y después tenemos la lista con los elementos que se han creado. Ahora, las listas también pueden contener, en este caso, caracteres, digamos, cadenas. En este caso voy a crear una lista, lista-3, que tendría, en este caso, elementos de cadena. Por ejemplo, para que tenga en este caso la cuestión de los elementos de cadena, tengo que poner poner comillas, para que cada elemento tuviera, digamos, la característica de caracteres. Por ejemplo, acá estoy utilizando a vamos a poner los vocales, perdón, me equivoqué, I, O y U. En este caso es una lista con cuestiones de carácter, ¿sí? También podemos tener listas con cadenas, una lista -4 con la cuestión de las cadenas. En este caso podemos tener cadenas, por ejemplo, hola, cada una de las cadenas con sus comillas, separada por la cuestión de las comas. Por ejemplo, Lupita, y por ejemplo, en este caso, Sol. Muy bien, entonces en este momento pueden ser de cadenas, pueden ser numéricas, y pueden ser de caracteres, pero también las listas tienen una ventaja, porque en las listas nosotros podemos tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, voy a crear una lista combinada de diferentes datos. En este caso tengo la lista 5, voy a crearla. Y entonces, por ejemplo, voy a poner un número 1, después un carácter. En este caso puedo tener un carácter, vamos a ponerle la D, coma. Ahora puedo tener una cadena, vamos a ponerle Puebla de Los Ángeles. Puedo tener en cierto momento números flotantes, 4.5, etcétera. Y cada una de estas tendría pues en cierto momento lo podríamos imprimir. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle print lista 3,
después print lista 4 y por último print lista 5. Corremos nuestro programa y entonces, tuvimos un error en la lista 5. ¿Qué me faltó? Le puse la L pequeña y no era la L pequeña, es con L mayúscula, no la reconoce. El nombre de la variable, ese fue mi error. Fue un error de dedo, no puse la L mayúscula. Eso sí es una de las cosas que se caracteriza Python. Pues los nombres de las variables tienen que estar tal como las hemos declarado o las hemos creado. Y entonces ahí tenemos nuestras diferentes listas. Muy bien, en este caso hemos creado diferentes listas y pues podríamos haber también creado de otra forma la cuestión de las listas. Esta es una forma en donde estoy creando en la línea 10, estoy creando una lista vacía. En la línea 11 una lista de números enteros. En la línea 13 una lista de caracteres. En la línea 14 una lista de cadenas. Y en la línea 15 una lista de datos de diferentes tipos. También hay una función en la cual nosotros podemos crear listas. En este caso la función es utilizando la función list. Ahorita vamos a crear una lista en este caso vamos a crear la lista -6 y para poderla trabajar en este caso voy a poner la asignación y luego escribo la función list. También me crea la cuestión de lista. Por ejemplo, vamos a ponerle un print para que veamos cómo se crea una lista. Ahorita una lista vacía, lista 6, y entonces la corremos y tendríamos nuestra lista vacía. Aquí ya la podemos observar, es la última lista que se creó. También se crea en esta forma. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, en este caso, al utilizar la cuestión de list, lo que hacemos es que el constructor crea una lista cuyos elementos son los mismos y están en el mismo orden de los ítems iterables. Un objeto iterable puede ser o una secuencia, un contenedor que soporta la iteración o un objeto de iterador. Por ejemplo, en el caso de la cuestión de las vocales, por ejemplo, queremos crear una cuestión de una vocal. Entonces, por ejemplo, ponemos vocales y le pongo igual. Utilizo en este caso la función list y adentro en cierto momento, por ejemplo, puedo poner la cuestión de las vocales en este orden: A, E, I, O, U. Estoy en una cuestión de una cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros imprimimos las vocales, print vocales, y lo corremos, podemos observar que cada uno en la cuestión de las cadenas le dio
un índice, por ejemplo, a A la puso en el índice 0, a la E en el índice 1 y así sucesivamente. En este caso, si nosotros vemos el orden que lo pusimos dentro de una cuestión de una cadena. Lo que va haciendo, en este caso el constructor, va tomando cadena por cadena y lo va ordenando dentro de la cuestión de la lista con la cuestión de sus índices. Eso es lo que realiza el constructor list. Ahora, en el caso de que nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, hola, por ejemplo, hola y luego Lupita, tendríamos ahí el problema de la cuestión de la separación y nos pondría cada una de las letras en un espacio o en uno de los índices, y eso no lo queremos. Entonces aquí hay que tener cuidado al utilizar la función list cuando queramos tener diferentes datos, ¿no? En cierto momento. Entonces, por eso lo recomendable es crear las listas en este caso, como lo estoy presentando, en la línea 13 a la línea 15, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas. Que claro, no hay problema de utilizar list. Muy bien. Ahora, en este caso, para poder acceder a la cuestión de las listas, por ejemplo, ahorita estuvimos imprimiendo y imprimimos todos los valores, pero si yo quiero imprimir un valor X de la lista, es necesario conocer la cuestión de los índices, en este caso la indexación. Cada uno de los elementos de la lista, como les estaba diciendo, como lo vimos en la imagen, que ahorita vuelvo a presentar, tiene una cuestión de un índice. Entonces, para que nosotros podamos utilizar estos índices, es necesario, por ejemplo, poner el índice dentro de los corchetes. Por ejemplo, voy a utilizar la lista 4 y voy a imprimir, en este caso, el nombre de Lupita. Se supone que en este caso, hola está en el índice 0, Lupita está en el índice 1 y Sol está en el índice 2. Entonces, pongo el nombre de la lista, que sería lista-4, pongo la cuestión de los corchetes y en este caso pongo, por ejemplo, el valor o más bien el índice donde se encuentra el valor que quiero imprimir. Entonces, en este caso, cuando lo corro, directamente me imprime el valor, que en este caso sería Lupita. Ahora, también podemos utilizar la cuestión por ejemplo, los índices pueden ir de 0 al número de elementos que nosotros tengamos. Pero también, por ejemplo, en este caso, eso sería si nosotros queremos utilizar la cuestión de las listas del inicio al final. Podríamos estarlo haciendo, pero por ejemplo, si queremos empezar la lista del final hacia el inicio, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es, por ejemplo, poner un signo negativo al índice y entonces iría en forma contraria. Por ejemplo, en este caso quedaríamos print. Ahora, por ejemplo, quiero que imprima Sol de vez de Lupita, pero ahora vamos a poner con el índice negativo lista-4 y entonces en este caso ahí ya no utilizamos el 0, sino utilizamos -1, empezaría de -1 y entonces le damos
Enter, y entonces ya nos imprime Sol. Entonces, utilizando la cuestión del signo negativo, lo que nosotros estamos haciendo es irnos hasta el último elemento y poder empezar. Por ejemplo, ahora pongo, por ejemplo, print, o sea que voy del fin al inicio con esa forma. Lista-4, corchetes, y ahora le pongo -2. Entonces, en este caso, vamos y lo corremos y nos pone lupita, y así consecutivamente. Entonces, si queremos del 0 al 1, iría del inicio al final, y poniendo de -1 hasta donde llega el 0, o sea, en este caso, hasta donde llega en la cuestión de los elementos, quedaría del final al principio. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ahora, lo que vamos a ver también es de que también podemos hacer un desempaquetado de las listas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita yo puse lista vocales. Entonces vamos a desempaquetar. Vamos a desempaquetar vocales. Por ejemplo, ahorita imprimimos las vocales y aparecía A, E, I, O, U. Muy bien, en este caso la lista vocales aparece de esa forma, pero no queremos que aparezca con los corchetes, las comillas y las comas. Entonces, puedo utilizar en este caso el desempaquetado con la cuestión de ponerle un asterisco al principio y luego el nombre de la lista, vocales, y lo mando a imprimir. Y entonces en este caso ya desempaquetó, que quiere decir que ya no aparece las condiciones de comillas y corchetes y comas. A eso se le llama desempaquetar. Ahora, otra de las características es que las listas son contenedores mutables. Los contenedores mutables son contenedores que permiten cambios en los objetos que contiene el contenedor. Por ejemplo, los elementos de una lista se pueden extraer y reorganizar utilizando otra lista como índice. Por ejemplo, en este caso vamos a realizar el ejercicio para que lo podamos ver. Muy bien, pues vamos a crear dos listas. Por ejemplo, vamos a crear lista A, vamos a ponerle, y es igual, y en este caso vamos a ponerle más o menos 5 números. Vamos a ponerle 1, 29, 33, 55, 4. 5 números. Y vamos a crear la lista B, B, y le ponemos igual. Entonces en este caso podemos ponerle 1, 2, 3. Lo que voy a hacer aquí, voy a utilizar los números de elemento para crear otra lista, y que en esa lista me ponga la cuestión de los números de la lista A, utilizando los elementos de la lista B. O sea, por ejemplo, en la lista C, que serían lista-C, ahí voy a poner 3 elementos de la lista A. ¿Por qué 3 elementos? Porque voy a utilizar el número de índices que tiene la lista B, lo voy a utilizar para crear la lista C, pero voy a meter los
elementos de la lista A en la lista C. Entonces, en este caso, lo que voy a poner en cierto momento, voy a poner entre corchetes. Lo que se puede hacer en Python es poner la operación dentro de la cuestión de los corchetes. Por ejemplo, voy a poner lista A, lista -A, entre corchetes voy a poner una I, y afuera voy a poner for I in lista B, -B, para que nos sirva de, en este caso, de parámetro para tomar los 3 elementos, pero los que se van a guardar son los que se tengan en la lista A. Por ejemplo, va a tener que guardar 1, 29 y 33 en la lista C. Eso es lo que va a hacer. Muy bien, entonces vamos a imprimir print para que lo podamos ver. En este caso, lista C. Y corremos nuestro programa. Entonces, en este caso, está tomando, es que tomó el 1, 2 y 3, 29, 33 y 55. Porque tomó del 1, 2 y 3. Son lo que nos pone como ejemplo. Muy bien, pues hasta acá en este caso hemos visto algunas operaciones sobre cómo ingresar valores o cómo estar trabajando la cuestión de los índices. Ahora lo que vamos a ver son los métodos de las listas. El primer método de la lista que vamos a estar trabajando es el método len. El método len devuelve la longitud del objeto o de la lista. Entonces, en este caso, no importa si es una lista, una tupla o un diccionario, nos devuelve la longitud del objeto. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente en este caso len? Pues len toma un argumento que puede ser una secuencia, ya sea, por ejemplo, una cadena, un byte, una tupla, una lista, un rango, o ya sea una colección, como podría ser un diccionario, un conjunto de demás cosas, y entonces nos devuelve los números de elementos que hay en estos objetos. Por ejemplo, tenemos la lista 5 y queremos que nos devuelva directamente el número de elementos. Por ejemplo, podemos poner print, utilizamos el método len, entre paréntesis ponemos el nombre de la lista 5, lista-5, y entonces al correr nuestro objeto o nuestro programa, lo que vamos a obtener es que tiene 4 elementos, y lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en este caso en la línea 15 tenemos 1, tenemos D, tenemos Puebla de Los Ángeles y tenemos 4.5. Tenemos 4 elementos, entonces nos da los números de elemento que estamos contando. Después, en cierto momento, por ejemplo, también está otro método que es el método index. Ahorita hace un rato vimos cómo manejar la cuestión de los índices con la cuestión de los corchetes, pero también podemos manejar la cuestión de los índices con el método index. Por ejemplo, en este caso tenemos vocales, por ejemplo ponemos print, entre paréntesis vamos a poner la lista vocales y pongo punto en este caso y utilizo el método index.
La cuestión del método index, si nosotros queremos, podemos utilizar, por ejemplo, el número 2, que sería en este caso la i, para que nos imprima el valor. Es el índice 2, porque acuérdense que los índices empiezan de 0, 1 y 2, entonces le correspondería al índice 2 la letra i. Entonces ponemos en este caso, ay, ¿qué me faltó? Vocales. ¿No es una lista? ¿Cómo que no es una lista? Es que perdón, sí, es que lo estaba creando con el método list, entonces ahí es uno de los pequeños problemas. Bueno, vamos a utilizar lista 3 porque en este caso ese es uno de los pequeños problemas cuando estamos utilizando el método list. Pero podemos utilizar otra, que en este caso sí es una lista. Lista 3, print, lista 3. No me está dejando imprimir. A ver, veamos. Ya vi cuál fue mi error. Perdón. Aquí estaba diciendo que íbamos a dar la cuestión de los índices, pero no es así. El index va a buscar el índice, del valor que tiene adentro de de los paréntesis. Acá me equivoqué. Lista 3 tiene la cuestión de las vocales. Entonces, en este caso, si son la cuestión de las vocales, tengo que poner en el paréntesis, de vez del índice, perdón, ahí me equivoqué, es lo que tengo que poner, es el elemento al que voy a buscar y me va a devolver directamente el valor del índice donde se encuentra ese elemento. Por ejemplo, si pongo A, en ese momento me va a devolver el índice 0, me está poniendo el índice 0 en la parte de abajo. Eso es lo que hace el índice. Por ejemplo, perdón, vamos a utilizar ahora vocales. Sí, tiene que ser vocales, porque se crea el índice. Entonces index, aquí en este caso, ahora vamos a ponerle la E y nos tiene que devolver el índice de donde se encuentre el elemento, que en este caso es en el 1, el índice. El método index nos devuelve entonces la primera aparición, el índice del elemento en la lista dada como argumento de la función. Aquí en este caso, entonces, si un elemento no se encuentra en la lista, nos devuelve un error, como lo que vimos en ahorita que empecé a hacer esto, y para que veamos que no se encuentra ese elemento. Por ejemplo, aquí podríamos buscar directamente algunos argumentos opcionales para limitar las búsquedas. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una lista muy grande, como por ejemplo, bueno, vamos a utilizar la lista A, y para que veamos la cuestión de los argumentos. Por ejemplo, poniendo la cuestión de los argumentos, ahorita en la cuestión de las vocales, ponemos print vocales, ponemos punto index, y por ejemplo en este caso entre paréntesis ponemos ahora
entre comillas, y pongo coma para que lo busque. En este caso, como estamos hablando de que empieza del 0 al 4, en la cuestión de los índices, vamos a ponerle que empiece del índice 1 y que termine en el 4. Eso sería la cuestión de ponerle argumentos en la cuestión del index. Entonces ponemos eso y ya nos aparece que se encuentra en el índice 2. ¿Sí? Aquí. Eso es la cuestión de los argumentos que nosotros podemos utilizar. Otro de los métodos que podemos estar utilizando en la cuestión de las listas es el método POP. El método POP borra y retorna el último elemento de una lista. En este caso existe un parámetro opcional que es el índice del elemento que se elimina de la lista. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio para que lo observen. Por ejemplo, en la lista A, vamos a poner en este caso, por ejemplo, cuando estamos utilizando el método POP en la cuestión de las listas y no damos algún parámetro a especificar, en ese momento borra elimina y y devuelve el último elemento de la lista. Por ejemplo, vamos a poner en este caso lista 4. Vamos a ponerle un print para que lo podamos ver. En este caso le ponemos print. Le voy a poner print ciudad. Vamos a ponerle acá entre paréntesis ciudad, perdón, número que se borra y devuelve, y le ponemos coma, ¿sí? En este caso lista A punto pop, no tiene ningún parámetro, la ponemos entre paréntesis y entonces vamos a ver qué es lo que imprime. Dice, el número que se borra y devuelve es el 4. El 4 es el último número de nuestra lista A y es el que se borra. Si nosotros imprimiéramos ahora otra vez print lista A y corremos nuestro programa, entonces ahora en este caso borra el número 4 y cuando imprimimos lista, la lista A ya no está dentro de los valores, el 4 ya no está dentro de los valores de nuestra lista. Entonces con POP lo que hacemos es borrar, en este caso, la cuestión de los valores. Cuando no tiene parámetros, cuando no tiene el parámetro que nosotros deseamos, en ese momento lo que hace es borrar el último elemento de la lista y ¿cómo se llama? Y cambia nuestra lista. Pero, por ejemplo, si el índice es pasado al método POP y se pone ese índice, va a borrar el elemento que corresponde. Si el índice no se encuentra, en este caso, obvio, nos da una cuestión de un error, ¿no? Pero podemos utilizar la cuestión de los índices. Por ejemplo, volvemos a utilizar, en este caso, ahora, el mismo ejemplo, nada más que vamos a cambiarle al POP,
Vamos a que borre, por ejemplo, de la lista 2, el parámetro 2 con el índice 2 y vemos qué es lo que retorna. Entonces, en este caso, lo que hizo es borrar del índice 2, por ejemplo, el índice 0 es 1, el índice 1 es 29, el índice 2 es 33. Si vemos el resultado, el último resultado, borró el índice 2. Obvio que también borró el 4 porque teníamos en la línea 35 un pop sin parámetro, pero en la línea 37 tenemos en este caso el pop utilizando la cuestión del índice. Muy bien, hasta acá ahorita hemos visto algunos métodos. Ahora vamos a ver el método, en este caso, el método append, que para nosotros el método append es un método que permite agregar nuevos elementos a una lista. Por ejemplo, en este caso voy a crear una lista llamada nombres, lista-nombres, y la voy a crear vacía. Entonces, en este caso, esta lista nombres vacía, la voy a utilizar como, por ejemplo, voy a poner un, voy a crear una variable llamada nombre igual a input entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis, adentro vamos a ponerle dame tu nombre, 2 puntos y seguido. Ahora voy a utilizar en este caso la lista nombres, pongo punto y en este caso utilizo el método append. Y entre paréntesis le pongo nombre. Después imprimimos print lista nombre para que veamos qué es lo que hizo y con eso corremos. Entonces ahora en este caso nos pide dame tu nombre, ponemos por ejemplo mi nombre, Lupita, y le doy enter. Y entonces ya capturó directamente, ya aperturó directamente nuestra información dentro de la cuestión de las listas. Voy a comentar aquí un poco nuestras listas porque ya tenemos mucha información y es un poco complicado estar viendo. Entonces ya comenté para que podamos ir viendo. Por ejemplo, otra vez, dame tu nombre, Lupita. Ahí me equivoqué. Sí, es que comenté, no se iba a crear. Acá me falta. Comenté mal él. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ver otro método que se llama extend, que es parecido al append, pero con la diferencia de que en el append, al momento de agregar una lista, se agrega como un elemento
al final de cada uno de los de la lista, se va en el append se va agregando al final de cada una de las listas. En el extend permite agregar dentro de esta lista, pero al agregarla, cada elemento de la lista se agrega como un elemento más dentro de la otra lista. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso tenemos la lista nombres. Ahora aquí lo que vamos a ponerle es lista nombres, ponemos punto extend paréntesis, y por ejemplo en este caso creo otra lista, aquí por ejemplo 2,4. Es una lista que va a estar dentro de la lista nombres y mandamos a imprimir, print lista nombres y corremos. Por ejemplo, ahora vamos a poner José, y entonces si nosotros vemos aquí directamente tenemos José y tenemos 2,4, ¿sí? Es una cuestión de una lista y la mete dentro, esa lista la mete dentro de la lista de nombres. Entonces cuando tengamos la cuestión de, tengamos una lista que queramos meter a otra lista, vamos a utilizar el método extend. El método append va metiendo los elementos, o sea, elemento por elemento, no es una cuestión de una lista, son por pequeños elementos para que se vayan metiendo y se van metiendo hasta el final de la lista, van creándose al final de la lista. Con el extend lo que tenemos es de que vamos a poder meter una lista completa dentro de otra lista. Vamos a hacer otro ejercicio con la lista nombres, y entonces ponemos lista -nombres punto extend, y vamos a meter la lista de ciudades. Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso Puebla, coma, Pachuca, coma, y Toluca. Muy bien. Y entonces mandamos a imprimir, print, lista nombres, y vemos qué es lo que realiza. Por ejemplo, ahora vamos a poner Pedro. Entonces pone Pedro, pone en el siguiente pone Pedro 2,4, después pone Pedro 2,4, Puebla, Pachuca y Toluca. ¿Sale? Entonces podemos meter con esto la cuestión de las listas. En el siguiente va a ser para que nosotros podamos remover, en este caso, elementos. Por ejemplo, el método remove va a remover un elemento que se le pase como parámetro de una lista a donde se está aplicando. Por ejemplo, en este caso, queremos que borre Pachuca en la lista nombres, entonces ponemos lista nombres punto remove, y entonces vamos a decirle que remueva Pachuca. Entonces aquí en este caso ponemos print nombres, lista nombres, y obtenemos lo siguiente. Ahora vamos a poner Luis.
Tuve un error. Es que es con mayúscula. Volví a equivocarme y puse con minúscula. No está creada esa lista con minúscula, la lista nombres. Corremos. Entonces aquí en este caso ponemos Luis otra vez. Y ahí está. Entonces directamente con la cuestión del remove, remueve el elemento que se especifica. Ahora, para saber cuántos elementos se repiten directamente en una lista, por ejemplo, o algún elemento se repite en una lista, tenemos el método count. Por ejemplo, aquí en este caso voy a poner en nuestra lista vamos a poner otra vez Puebla, para que aparezca en el extent, y después vamos a poner, en este caso, ahora vamos a poner print entre paréntesis lista nombres punto count, entre paréntesis vamos a ponerle Puebla. ¿Cuántas veces aparece en este caso Puebla dentro de lista nombres? Entonces lo corremos, vamos a poner una L nada más, y entonces en este caso nos aparece que Puebla aparece 2 veces, y así es, con el count va a contar el número de elementos que corresponde. Y ¿qué es lo que nos faltaría? Remove. Ahora el método sort. Por ejemplo, en la cuestión del método sort, va a ordenar la cuestión de los elementos. Por ejemplo, en este caso voy a crear una lista 7, lista-7 es igual, y vamos a poner números en forma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 2, 3, 4, 5. Ahora 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, acá tenemos una lista de números, está en forma desordenada y quiero que los ordene de mayor a menor. En este caso pongo, por ejemplo, print entre paréntesis. Bueno, el print es para que lo podamos visualizar, no es necesario, pero el método es lista-7.sort, ¿sí? .sort, y entre paréntesis directamente lo ponemos de esa forma. Ahora aquí le damos room, vamos a poner una R. Ahí otra vez sigo poniéndole la lista con minúscula y es con mayúscula. Ok, otra vez una letra, y nos dijo none. ¿Por qué nos dice que no? Sort. No lo quiso hacer, nos puso a ver, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Sí lo está haciendo porque ya nos puso none, no nos dio error. Vamos a poner b.sort y ahora sí que nos ponga lista 7. Lista-7. Ahora run. R. Ahí está. Ya lo puso en orden. No lo quiso imprimir en el print. ¿Por qué? Porque devuelve un valor de que ya lo realizó, pero no devuelve la lista ordenada. Entonces, en este caso, primero tenemos que poner la cuestión de la lista, hacer el ordenamiento y luego imprimirlo. Pero sí, ya nos ordenó los números en forma consecutiva.
está en un orden de menor a mayor. Y por último, tendríamos otro método, el último método, ¿dónde quedó la bolita? Es el último método que nos correspondería el método reverse. Ahora, en este caso, nos devuelve la lista en forma inversa. Por ejemplo, aquí lista punto 7, guión bajo 7, punto reverse, entre paréntesis, reverse, y ponemos print lista 7 y corremos nuestro programa. Entonces ahora nos lo da en forma reversa. Y esos serían algunos de los métodos más utilizados para la cuestión de las listas que se está trabajando. En este caso íbamos a ver también la cuestión de las tuplas, pero mejor lo hacemos en otro video, sería el tercer video, continuación de para que termináramos la cuestión de listas y tuplas con cada uno de la cuestión de los métodos que se están utilizando. Bueno, con esto terminamos este video, algunos usos de métodos para poder trabajar con la cuestión de las listas principalmente, y pues los invito a que se suscriban al canal, denle like a los videos para que podamos seguir realizando estos trabajos, y que tengan bonita tarde. Hasta luego.